Ciudad de México, 1992. Visto desde el exterior, parecía ser solo un día normal, pero a puerta cerrada, una cruel obra llamada amor comenzaba a rodarse en silencio. Victoria Rufo y Eugenio Derbez intercambiaban anillos en un espacio que parecía sumamente sagrado. Luces cálidas, un vestido de novia blanco inmaculado y los votos pronunciados ante la mirada de un sacerdote. Cualquiera que contemplara aquel momento creería, con el corazón encogido, que los dos íconos más poderosos de la televisión mexicana se habían convertido oficialmente en marido y mujer. Pero las cámaras, en realidad, nunca estuvieron encendidas. Poco tiempo después de aquella ilusoria noche de bodas, la reina de las lágrimas de la pantalla mexicana descubrió con horror la verdad. El lugar donde estaba de pie no era un santuario, sino apenas un montaje del departamento de utilería. El sacerdote que recitaba los votos sagrados en realidad era solo un amigo actor contratado para interpretar el papel. Y toda esa ceremonia, bajo la fría justificación del hombre que amaba, no fue más que una broma. Pero, ¿acaso un anillo ajustado con cinta adhesiva y un acta de matrimonio falsa fueron realmente solo una broma impulsiva? ¿O se trató de la táctica de manipulación psicológica más cruel jamás encubierta bajo las sombras del imperio televisivo? Hoy reabriremos el expediente de un matrimonio que nunca existió legalmente, pero que dejó una condena de prisión emocional a lo largo de 3 décadas. En la década de los 90 en México, Televisa no era simplemente una televisora, era un culto, un imperio monopónico que definía los límites de la moral, la cultura y los sueños de millones de latinoamericanos. En ese ecosistema cerrado y plagado de poder, dos personas en la cúspide de ideologías completamente opuestas chocaron accidentalmente, creando la explosión mediática más impactante de la época. Por un lado, Victoria Rufo, la inmaculada niña buena, la reina absoluta del melodrama. Su carrera se construyó sobre lágrimas santificadas, resignación y la imagen de la mujer mexicana modelo y estandarizada. La atracción inicial entre ellos fue intensa e irresistible, como la ley de dos polos magnéticos opuestos. Victoria, una mujer que siempre tenía que esforzarse por vivir en la asfixiante jaula de cristal de la perfección y los guiones empapados en lágrimas, fue seducida por completo por la libertad, la rebeldía y las carcajadas que Eugenio le brindaba. Por el contrario, para el comediante que siempre albergó ambiciones de rey, conquistar a la mujer más codiciada de la pantalla mexicana no era solo amor puro, era también un trofeo gigantesco, una medalla que demostraba su poder y encanto en el ecosistema sumamente hostil de San Ángel. Ante los flashes de la prensa y las lentes de las cámaras apuntando los 24/7, se transformaron en la pareja dorada de la década. La combinación de drama y comedia se convirtió en la garantía perfecta de rating que cualquier productor codiciaba. Caminaban juntos por prestigiosas alfornas rojas, intercambiando sonrisas meticulosamente diseñadas para iluminar las portadas de la prensa del corazón. El origen de este romance emblemático entre la reina de las telenovelas y el rey de la comedia en realidad comenzó con un pecado imborrable. Antes de que Victoria Rufo se sentara majestuosamente en el trono del amor junto a Eugenio, otra mujer tuvo que marcharse en silencio, llevándose consigo heridas sangrantes que nunca podrían sanar. Esa mujer era Silvana Prince. Tuvieron que pasar muchos años para que, cuando cayeron las máscaras de poder, ella misma tuviera el valor de salir del silencio para exponer una verdad que dejó al público atónito, volcando por completo la línea de tiempo que la prensa se había esmerado en pintar. Silvana afirmó categóricamente que Eugenio Derbez había comenzado su relación furtiva y clandestina con Victoria Rufo justo en el momento en que ella estaba embarazada de su hijo. Bajo la lente de la psicología conductual, este detalle escalofriante no es simplemente una aventura extramatrimonial que pasa fugazmente por las páginas de Internet. Es el pecado original, una sentencia de muerte firmada de antemano para el romance entre Victoria y Eugenio desde los primeros días. Las miradas que se cruzaban entre Victoria y Eugenio en los pasillos de claroscuro de San Ángel en esos primeros días de enamoramiento quizás no eran de una pureza romántica como el público siempre imaginó. Eran la complicidad de un oscuro secreto.
Cuando entras en una relación pisoteando la felicidad de otra mujer, especialmente de una que lleva en su vientre a una criatura, los cimientos de ese amor ya están corroídos hasta la podredumbre por el engaño. La confianza, el núcleo fundamental para mantener a una familia, se convirtió de inmediato en un artículo de lujo inalcanzable en su hogar. Porque en lo más profundo del subconsciente, la mujer que sale victoriosa siempre carga con una obsesión y un miedo aterradores. Un teorema simple. El hombre que pudo engañar a su esposa mientras estaba embarazada para irse con una estrella es perfectamente capaz de repetir ese guión despiadado para marcharse cuando encuentre a otra belleza más joven. Victoria Rufo podía ser una reina poderosa en la pantalla, pero en este romance entró con la mentalidad de alguien que sabía demasiado bien cuán sofisticada podía ser la capacidad de engaño de su pareja. Esta inseguridad extrema y la falta de confianza desde el principio encendieron involuntariamente asfixiantes deseos de control más adelante. Quería atar a Eugenio, quería domar a este caballo salvaje con normas familiares tradicionales para asegurarse de no convertirse nunca en la próxima víctima en caer en el mismo abismo que Silvana Prince. En cuanto a Eugenio Derbez, la naturaleza mujeriega y el miedo al compromiso ya corrían por sus venas. Conquistar a Victoria pudo haber satisfecho el ego arrogante de un artista, pero la inmensa presión de tener que ser el esposo de un ícono nacional, sumada a la estricta vigilancia de una mujer que siempre vivía en la duda constante, convirtió la casa compartida en una asfixiante prisión sin rejas. Él amaba a Victoria, pero amaba su propia libertad 1000 veces más. El sigilo inicial que alguna vez trajo una sensación de excitación culposa, ahora se había convertido en un fantasma que acechaba su relación todos los días. Cualquier retraso después de las grabaciones, cualquier sonrisa de cortesía a una compañera de reparto tras bambalinas, podía convertirse en la chispa que encendía peleas enloquecedoras e interminables a puerta cerrada. En una entrevista décadas después, cuando se le preguntó si Eugenio la había traicionado alguna vez, Victoria solo dejó una media sonrisa amarga. No lo atrapé con las manos en la masa, pero estoy segura de que lo hizo. La confianza había muerto antes de que siquiera pudiera nacer. Su amor, visto a través de las tintas deslumbrantes, era en realidad una bomba de tiempo envuelta en el terciopelo de la fama. Esa relación nunca fue un puerto seguro. Fue una fiera apuesta psicológica, donde ambos intentaban usar cualquier táctica para mantener el control sobre el otro. Eugenio usaba la evasión y las bromas burlescas para escapar de las ataduras, mientras que Victoria usaba el poder invisible de las lágrimas y su estatus de estrella de primera línea para retenerlo y castigarlo. El hijo que venía en camino no fue la cristalización de un amor pleno, sino una antorcha arrojada directamente al pajar seco de la mentira. Fue la excusa perfecta que allanó el camino para la obra de manipulación psicológica más cruel y a gran escala que estaba a punto de caer sobre la vida de Victoria Rufo. Un guión despiadado donde ella ya no era la directora, sino una simple marioneta movida por los hilos en la propia obra del hombre que más amaba. Incluso antes de que cayera el telón de la obra más cruel, los cimientos de esta relación ya estaban desmoronándose y pudriéndose desde adentro. A menudo se culpa a la boda falsa como la causa de la ruptura, pero desde la perspectiva de la psicología conductual, fue solo la consecuencia final de una serie de grietas ocultas e irremediables. La ruptura ya estaba programada por el feroz choque de dos egos descomunales, dos sistemas de valores completamente opuestos, obligados a convivir bajo el mismo techo. Victoria Rufo no era solo una actriz, era la encarnación de la rectitud. La reina de los melodramas llevó su hábito de controlarlo todo a la vida real. Tras un comienzo lleno de sospechas, con el fantasma de la tercera indiscordia, el anhelo de control de Victoria se volvió aún más asfixiante. Exigía un orden absoluto, un modelo de familia mexicana tradicional, donde el hombre debía ser el pilar que siguiera estrictas normas morales. Pero Eugenio Derbez era un individuo completamente opuesto. Llevaba en la sangre la rebeldía de un comediante, alguien que siempre huía del compromiso y temía a las jaulas de las convenciones. Su casa no era un hogar, sino un campo de batalla silencioso. Los libretos tirados al descuido y desordenados en el suelo por Eugenio eran siempre una espina clavada para Victoria, el símbolo de la indisciplina y la falta de compromiso de este hombre. Eran dos monarcas de dos reinos distintos, y ninguno estaba dispuesto a bajar del trono para ceder ante el otro. La relación tóxica y las interminables discusiones a puerta cerrada probablemente habrían terminado antes, de no ser por un incidente que sacudió a toda la industria del entretenimiento. Victoria quedó embarazada. En 1992, la prueba de embarazo con las 2 rayitas no trajo lágrimas de felicidad como en las telenovelas.
fue una bomba de tiempo arrojada directamente al centro del imperio de Televisa. Debemos entender el contexto de la época. Televisa, bajo la mano de hierro del magnate Emilio Azcárraga, no era solo una televisora, sino una maquinaria que dictaba la moral de toda América Latina. La imagen de niña buena, santa y abnegada de Victoria Rufo era un activo nacional, una mina de oro que atraía millones de dólares en patrocinios. En una sociedad estrictamente conservadora, que su actriz más emblemática quedara embarazada fuera del matrimonio era un pecado imperdonable. No era solo el colapso de una imagen personal, sino una crisis mediática que amenazaba directamente los ingresos y la autoridad de la televisora. En ese momento, al bebé en el vientre de Victoria se le despojó del significado sagrado de la maternidad, transformándose en un factor de riesgo que la élite mediática debía resolver de inmediato. Una presión colosal por parte de los poderosos ejecutivos cayó sobre los hombros de la pareja. Lanzaron un ultimátum gélido. Debía haber un estatus claro para legitimar el embarazo, apaciguar la ola de la opinión pública y proteger las acciones de la cadena. En otras palabras, el público necesitaba ver una boda. Ante esta encrucijada, Eugenio Derbez fue arrinconado contra la pared de la forma más asfixiante. Su terror al compromiso legal chocó de frente contra el poder absoluto de la maquinaria mediática de Televisa y la presión de la mujer que llevaba su sangre. Anhelaba ser libre, pero no tenía el poder suficiente para enfrentarse a todo un sistema que lo obligaba a ser esposo. Sin poder huir y sin la voluntad de firmar voluntariamente un contrato matrimonial legal, el cerebro de este hombre sediento de libertad encontró un vacío legal. Eugenio se dio cuenta de algo. Televisa y Victoria necesitaban la imagen de una boda para cegar a las masas, pero no podían controlar la legalidad detrás de esa imagen. La oscuridad del engaño comenzó a envolverlos. Un plan de rescate mediático con la manipulación psicológica más cruel en la historia del mundo del espectáculo estaba siendo moldeado en secreto en la mente del rey de la comedia. La asfixia de la corona los había empujado a tomar una decisión equivocada, abriendo el camino para el engaño del siglo que estaba a punto de caer sobre la vida de la reina de las lágrimas. La asfixia por el ultimátum de Televisa y el embarazo cada vez más notorio acorralaron a estas dos figuras de poder. El resultado de esa presión fue el evento que tuvo lugar en 1992 en un departamento privado de la Ciudad de México. Sin embargo, para palpar realmente el nivel de crueldad del engaño del siglo, no podemos quedarnos solo con la superficie. Estamos obligados a dividir el encuadre, poner ambos testimonios en la balanza y adentrarnos en dos realidades paralelas que coexistieron en una misma habitación. Una escena, una ceremonia, pero dos lentes tan diametralmente opuestos que resultan escalofriantes. Empecemos con la perspectiva del director de la obra, Eugenio Derbez. A lo largo de las décadas posteriores a la ruptura, en todos los programas de entrevistas y talk shows, el rey de la comedia siempre ha mantenido una actitud constante, con un toque de burla, para justificarse. En la realidad de Eugenio, esa noche nunca fue una boda. Según su relato, fue solo una fiesta de entrega de anillos, un acuerdo tácito entre ambos para crear un evento simbólico que apaciguara a los medios y protegiera la imagen de Victoria. Bajo el lente de Eugenio, todos los detalles físicos de la fiesta gritaban falsedad y tenían el tono de una comedia de enredos, sitcom. ¿Cómo se le podía llamar una boda seria cuando el menú consistía únicamente en hamburguesas y pizzas de comida rápida? ¿Cómo podía llamarse engaño cuando el sacerdote que ofició la ceremonia era Marcial Casale, un actor cómico y amigo de ambos? Incluso, el detalle de que el anillo de bodas no le quedara y obligara a Eugenio a ponerle un trozo de cinta adhesiva por dentro para salir del paso, fue utilizado por él como prueba. Eugenio afirma categóricamente: todo fue tan ridículo que una persona normal no podría confundirlo con una misa real. Él cree que Victoria Rufo sabía la verdad, que también estaba actuando con él para engañar al público, y que luego solo usó eso como excusa para hacerse la víctima y arrebatarle sus derechos de paternidad. Sin embargo, cuando la cámara gira hacia la perspectiva de Victoria Rufo, comienza a revelarse un cuadro psicológico mucho más oscuro y asfixiante. A diferencia de la burla de su exmarido, durante 30 años, la reina de las lágrimas ha mantenido un rostro de hielo y una indignación inagotable al recordar esa noche. En la realidad de Victoria, ella no participó en ninguna comedia.
Entró a esa habitación con un vestido de novia blanco inmaculado, llevando en su vientre la sangre del hombre que amaba y con el corazón radiante de una mujer a punto de convertirse en esposa. Para Victoria, el anillo con cinta adhesiva no era una broma báata, sino simplemente un contratiempo torpe pero tierno tras bambalinas, propio de un hombre sin experiencia. La fiesta con pizza era solo una forma de mantener la privacidad absoluta, lejos de las lentes de los paparazzi. Y aquel sacerdote desconocido, en el subconsciente de una mujer que siempre ha vivido apegada a los valores católicos tradicionales, usar a un sacerdote como actor de reparto es un sacrilegio tan tabú que jamás podría imaginar que su hombre se atreviera a hacerlo. Victoria cerró los ojos, recitó sus votos con devoción, sonrió al recibir las felicitaciones de los presentes y firmó solemnemente un acta de matrimonio que no tenía ningún sello legal. Se sumergió por completo en esa ilusión sagrada. El testimonio de Victoria es como una puñalada directa a las excusas de Eugenio. Fui engañada. No sabía que era un actor fingiendo ser sacerdote. Yo creía que realmente me estaba casando. ¿Cómo es posible que dos personas, a menos de medio metro de distancia, hayan vivido dos historias completamente distintas? Desde la perspectiva de la psicología criminal y conductual, este contraste espeluznante es la prueba clásica de la manipulación de la percepción, gaslighting, en su nivel más brutal. La manipulación no consiste solo en mentir. La manipulación es cuando tejen un escenario tan realista que la víctima entra por voluntad propia, cierra la puerta de golpe y entrega toda su confianza. La crueldad de Eugenio Derbez no radica en haber contratado a un actor o usado un anillo con cinta adhesiva. La crueldad suprema reside en que diseñó una obra de teatro basada en los propios anhelos y puntos ciegos psicológicos de una mujer enamorada. Al aprovecharse de la presión de Televisa y del hábito de vivir dentro de un guión de una actriz, convirtió la realidad en un arma. Eugenio se quedó allí de pie, viendo a la mujer que llevaba a su hijo derramar lágrimas de felicidad por un voto falso. Dejó que Victoria se fuera a dormir esa noche con la ferviente convicción de que ya era la señora Derbez, mientras él mismo sonreía triunfante por haber logrado escabullirse por la estrecha rendija del compromiso legal. La fiesta terminó, y las luces tenues del departamento se apagaron. La fachada perfecta se había establecido con éxito. La élite de Televisa obtuvo la pantalla que necesitaba, y el rey de la comedia consiguió la libertad que ansiaba. Pero justo en el momento en que esos dos lentes opuestos colisionaron, se activó una bomba de tiempo. Porque una vez que una mujer con el orgullo de una reina descubre que es solo una marioneta inerte en la obra de su compañero de cama, el amor muere al instante. Lo que queda después de que el telón de la ilusión se rasga es un odio frío y profundo, que daría inicio a una serie de días y meses que convertirían su hogar compartido en un infierno en la tierra. La caída de un imperio rara vez proviene de enemigos externos. A menudo se origina en la podredumbre de sus propios cimientos. La bomba de tiempo llamada Boda de Utilería, plantada en 1992, finalmente estaba a punto de estallar. Pero el momento en que la verdad salió a la luz no ocurrió en las portadas de los periódicos, ni en un ruidoso tribunal. Ocurrió en el gélido silencio de una verdad devastadora. Victoria Rufo, después de 5 años de convivencia, de criar a un hijo y de llevar el título de la señora Derbez ante millones de espectadores, descubrió con horror que nunca había sido una esposa legalmente reconocida. El acta de matrimonio que guardaba celosamente en su caja fuerte tenía en realidad el mismo valor que el guión de una telenovela usada. Este shock no fue solo una herida emocional, fue una puñalada mortal directa al orgullo de la reina de la televisión mexicana. Pongámonos en los zapatos de una mujer poderosa, que siempre exigió rectitud y perfección, y que de pronto descubre que no es más que una marioneta movida por los hilos en la obra de rescate mediático del hombre que ama. El amor eufórico de los primeros días se congeló al instante. La admiración por un genio de la comedia se transformó en repulsión hacia un manipulador profesional. Cuando una mentira de la magnitud más sagrada, los votos ante Dios, se revela como una farsa, se desata un efecto dominó psicológico brutal. Toda la confianza en la relación se evapora por completo. Si pudo engañarme con una boda, ¿con qué más me está engañando? Esa pregunta obsesiva comenzó a carcomer la mente de Victoria cada noche. Y es aquí cuando el fantasma de la tercera en discordia, aquel que los unió sobre el dolor de la expareja, Silvana Prince, regresó para cobrar la factura. Eugenio Derbez nunca fue un santo. La naturaleza mujeriega, el afán de conquista y la sed de libertad de un artista
estaban arraigados en la sangre del rey de la comedia. Una vez que el muro de la confianza se derrumbó, los constantes rumores en los pasillos de Televisa sobre relaciones extramaritales, las llegadas tarde sin motivo y las miradas furtivas tras bambalinas dejaron de ser simples habladurías pasajeras. Para Victoria, se convirtieron en actas de acusación. Su casa se transformó en un tribunal de la Inquisición en miniatura, donde cada palabra de Eugenio era puesta en la balanza de la sospecha, y cada uno de sus encubrimientos era examinado bajo la lupa de la traición. No necesitamos especular sobre esta asfixia. La prueba más contundente acaba de ser revelada por la propia Victoria Rufo, en un giro impactante a finales de 2025. En una profunda entrevista sobre el pasado, cuando un periodista lanzó la incisiva pregunta, ¿acaso Eugenio te fue infiel cuando vivían juntos? Victoria no lo negó, ni trató de evadirlo. En cambio, esbozó una media sonrisa amarga, se encogió de hombros y respondió con una frase que heló la sangre de quienes alguna vez creyeron en su historia de amor. No lo caché, pero seguramente sí. Una frase breve, pero que pesa una tonelada. Seguramente sí. Expone la cruel realidad de los últimos años que vivieron juntos. No se necesitaban fotos robadas de los paparazzi, ni mensajes filtrados. La traición no radicaba en si lo atrapó con las manos en la masa o no, sino en el hecho de que esa mujer tuvo que vivir en un estado psicológico constante, de creer que le estaban poniendo los cuernos, ser despojada de su estatus legal por una boda falsa, y ser torturada mentalmente por la sospecha sin respuesta de una infidelidad. Esa fue la gota que colmó el vaso, aniquilando el último rastro de afecto que quedaba entre los dos íconos de poder. El amor antes de la separación no se desvaneció lentamente, fue asfixiado. Su hogar compartido se convirtió en una prisión sin rejas. Las carcajadas del principio dieron paso a peleas enloquecedoras, a insultos escondidos tras las puertas, y al estruendo de portazos a mitad de la noche. Victoria usó la frialdad orgullosa de una reina ofendida para castigar la libertad de Eugenio. Y Eugenio, asfixiado por el control y la mirada llena de rencor de su falsa esposa, buscaba aún más evadirse, sumergiéndose en el trabajo y en las juergas externas, para escapar del infierno que él mismo había creado. En 1997, se rompió el último límite. La separación no fue un acuerdo de paz, sino una fuga sangrienta a nivel psicológico. Al no haber un acta de matrimonio legal para llevarse a un tribunal de divorcio, entraron en una guerra civil 100 veces más brutal. El juicio de la opinión pública y del poder. El colapso de la ilusión trajo consigo consecuencias incalculables. La relación terminó, pero la guerra apenas comenzaba a mutar hacia una forma aún más atroz. Cuando una mujer que alberga un odio supremo se da cuenta de que no puede castigar a ese hombre a través de las leyes matrimoniales, usará la única y más afilada arma que tiene en sus manos para hacerlo pagar. Un arma que Eugenio jamás pudo haber previsto. Un trofeo de guerra que llevaba en sus venas la sangre de ambos. El niño inocente parado en medio de los pasillos de la televisora. José Eduardo. En 1997, cuando el telón de terciopelo de la cruel obra llamada Matrimonio cayó oficialmente, Victoria Rufo y Eugenio Derbez salieron a la luz con heridas psicológicas mortales. Pero el horror de esta separación radicaba en lo siguiente. Al no existir ningún acta de matrimonio legal, no podían llevarse mutuamente a un tribunal civil de divorcio convencional para dividir bienes o fijar acuerdos. En su lugar, se arrastraron a un campo de ejecución 1000 veces más cruel y sangriento, el Tribunal de la Opinión Pública y los medios de comunicación. Allí, cuando el amor había muerto y la ley no podía intervenir para castigar al mentiroso, la mujer, llena de indignación, decidió sacar el arma más afilada, más despiadada y la única que tenía a su alcance. Esa era la sangre que ambos compartían, el pequeño José Eduardo. Desde ese momento, el niño inocente, que aún no comprendía lo que era el amor familiar, se transformó oficialmente en un trofeo de guerra, desgarrado entre las dos fuerzas más poderosas de Televisa. La batalla por el control de José Eduardo no fue simplemente un tema de custodia. Bajo el lente del análisis conductual, fue un golpe de venganza psicológica, meticulosamente diseñado para aniquilar al oponente. Empezamos a ver la aparición de dos actas de acusación contradictorias, donde la línea entre el bien y el mal, entre la víctima y el manipulador, se vuelve tan difusa que resulta asfixiante. Desde una perspectiva, Eugenio Derbez asumió rápidamente el papel del padre compasivo y digno de lástima, despojado de su derecho más sagrado por una mujer cegada por el rencor. En los medios de comunicación durante décadas, el rey de la comedia derramó lágrimas, que el público nunca supo si eran reales o actuadas, para contar cómo se le prohibió la entrada, de manera cruel. Pintó la imagen de un padre que tenía que escabullirse a las puertas de la escuela, sobornar a los guardias de seguridad y esconderse en su auto solo para ver a su hijo unos breves minutos y poner apresuradamente un juguete en sus manos, antes de que aparecieran los guardaespaldas de Victoria. La acusación de Eugenio apuntaba directamente a la compasión del público.
convirtiendo a la reina de la televisión mexicana en una madre autoritaria, que usaba a su propio hijo biológico para ejecutar una vil venganza personal, por el dolor de haber sido engañada en el pasado. Sin embargo, la verdad siempre tiene más de un rostro. Al otro lado del campo de batalla, la reina de los melodramas, Victoria Rufo, se negó a derramar una sola lágrima más en público. En su lugar, levantó un muro de hielo. Ante los clamores de Eugenio, Victoria respondió con un silencio glacial, y cuando fue necesario, lanzó puñaladas verbales letales. La historia de un padre al que le secuestraron su paternidad fue inmediatamente desafiada por una perspectiva mucho más pragmática y espinosa. Y esa perspectiva fue puesta sobre la mesa de manera despiadada por la propia Victoria a finales de 2025. Frustrada por el hecho de que su exmarido jugara continuamente a ser la víctima, Victoria arrancó públicamente la máscara de Eugenio en televisión nacional. Él no tenía prohibido verlo. Estuvo ausente porque así lo decidió. Expuso un oscuro expediente sobre la irresponsabilidad de Eugenio en su juventud, acusándolo de no pagar la pensión alimenticia adecuada para José Eduardo, durante los años en que el niño más lo necesitaba. Según las palabras de Victoria, Eugenio solo era un hombre hábil para decir frases hermosas en la prensa, pero que evadía toda responsabilidad financiera y emocional en la realidad. La amarga comparación llegó a su punto álgido, cuando el público vio cómo Eugenio ahora se desvive y consiente a su hija menor Aitana, de su nueva familia, mientras dejó que José Eduardo creciera solo en el vacío del amor paterno. Él no sabe ser padre. La declaración de Victoria en 2025 resonó como un golpe de gracia, destrozando por completo la imagen del padre sufrido que Eugenio se había esforzado en construir durante 30 años. En medio del fuego cruzado de ambas acusaciones, a nadie le importó realmente cómo se sentía el trofeo de guerra. José Eduardo creció como un niño bajo arresto domiciliario en la jaula de cristal del rencor. Vivía en una realidad distorsionada, donde la figura de su padre aparecía brillante y divertida todos los días en las pantallas de televisión de millones de familias mexicanas, pero estaba absolutamente ausente en la silla vacía de la mesa del comedor de su propia casa. Los largos pasillos de los estudios Anangal, donde sus padres alguna vez intercambiaban miradas furtivas de amor, se convirtieron ahora en el lugar donde debía aprender a caminar en silencio, cuidando cada palabra para no ofender a su madre, y tampoco traicionar a ese padre distante. Se convirtió en el amortiguador de dos egos colosales. En esta batalla por la custodia, si se analiza a fondo, nadie fue el ganador absoluto. Victoria Rufo pudo haber usado su poder para monopolizar a su hijo, protegiéndolo de un padre irresponsable, según sus palabras, pero al mismo tiempo privó involuntariamente a su hijo de la oportunidad de tener una infancia plena. Y Eugenio Derbez pudo haber utilizado los medios para exculparse de su inocencia, pero perdió para siempre los años de formación más valiosos de su propia sangre. José Eduardo no fue secuestrado por ninguna fuerza externa, fue secuestrado por el propio egoísmo, el odio y los conflictos jamás resueltos de sus padres. Ese niño creció, aprendiendo a sobrevivir heredando el humor mordaz de su padre y la resistencia tenaz de su madre, pero las heridas de una infancia convertida en arma nunca sanar por sí solas. Y mientras José Eduardo intentaba remendar los pedazos rotos de su familia, sus padres entraban oficialmente en una nueva era más oscura y gélida, una era en la que optaron por cortar lazos por completo, utilizando mensajes encriptados a través de los medios y el arma más silenciosa de la humanidad para aniquilarse mutuamente. 30 años de Guerra Fría. Cuando las puertas de los tribunales se cerraron y los expedientes por la disputa de la custodia comenzaron a llenarse de polvo, se creyó que la tormenta entre Victoria Rufo y Eugenio Derbez había llegado a su fin. Pero en el mundo de los egos más poderosos, el final de una relación no significa el final de una guerra. Simplemente es la transición de las feroces discusiones a puerta cerrada a una forma 10.000 veces más cruel y asfixiante. 30 años de Guerra Fría. Durante 3 décadas, los dos íconos de la televisión mexicana establecieron un récord sin precedentes de resentimiento. Convivieron bajo el mismo cielo del mundo del espectáculo, moviéndose en los mismos círculos de poder, pero sin mirarse jamás directamente a los ojos. La única comunicación entre ellos no se daba a través de palabras directas, sino que estaba codificada en miles de entrevistas, en los titulares de las portadas de la prensa del corazón y a través de los destellos de los flashes de los paparazzi. Convirtieron a los medios de comunicación en una trinchera. Victoria utilizó la frialdad y el orgullo de una reina despojada de su honor para castigar a su exmarido con desprecio. Cada vez que se le preguntaba por Eugenio, siempre mantenía una expresión gélida, soltando comentarios afilados como navajas sobre su irresponsabilidad. Por el contrario, Eugenio usó su arma más afilada, el humor sarcástico, para burlarse, convirtiendo la indignación de su exesposa en un tema de comedia en los talk shows, insinuando sutilmente que era una mujer amargada incapaz de soltar el pasado. El público, de generación en generación, se convirtió en un jurado involuntario de un juicio que nunca tendría un veredicto final. Ambos se negaron a perdonar, porque perdonar significaba admitir que se habían equivocado en la obra del pasado. Ese estancamiento psicológico se prolongó hasta el verano de 2024, cuando ocurrió un evento trascendental que obligó a ambas fuerzas enemigas a entrar en la misma habitación: el nacimiento de su nieta Tessa, la primogénita de José Eduardo. Ese día, los medios mexicanos explotaron.
La foto de Victoria Rufo y Eugenio Derbez compartiendo el mismo encuadre en el pasillo del hospital, intercambiando tímidamente un pan de elote, se volvió viral a la velocidad de la luz. Los periódicos lanzaron titulares al unísono sobre un milagro, sobre el gran perdón y sobre cómo el tiempo había curado todas las heridas. La gente creyó con entusiasmo que la sangre de la tercera generación había lavado la condena de aquella acta de matrimonio falsa. Pero en la industria de la televisión, donde se gana dinero manipulando las emociones del espectador, lo que se ve en la superficie rara vez es la verdad. Bajo la lupa de la investigación, la foto en el hospital en 2024 no fue una bandera blanca de rendición. Fue solo una tregua táctica de relaciones públicas, una obra forzada que dos actores veteranos tuvieron que interpretar para no arruinar el día feliz de su hijo. Esa fachada de paz se desmoronó rápidamente, revelando la cruda y cruel verdad al año siguiente. A principios de 2025, en el sagrado bautizo de la pequeña Tessa, el boicot silencioso se reactivó oficialmente. Eugenio Derbez y toda la dinastía Derbez se ausentaron de manera deliberada. La ceremonia se llevó a cabo completamente bajo el control del bando Rufo. La brecha se profundizó hasta un nivel extremo en el primer cumpleaños de Tessa a mediados de 2025. Ya sin sonrisas de cortesía, ni intercambio de panes de elote, Victoria arrojó públicamente un balde de agua fría a las ilusiones de reconciliación del público. Declaró tajantemente, con un tono cortante e intransigente: «No me gusta compartir espacio con ellos, es mejor que hagan su fiesta otro día». Con una sola frase, Victoria hizo pedazos toda la imagen de reconciliación que la prensa se había esmerado en pintar. El público se dio cuenta con asombro. La sonrisa forzada en el pasillo del hospital en 2024 no era perdón. En realidad, fue la escena de actuación más dolorosa y difícil de toda la carrera de ambos. Tuvieron que apretar los dientes y jugar el papel de abuelos felices por unos breves minutos frente a las cámaras, para que justo después de escuchar el corte, se dieran la vuelta inmediatamente hacia dos mundos separados, cargando con una masa de resentimiento aún intacto y sangrante, tal como la noche en que se desenmascaró la acta de matrimonio de utilería. Pero la cumbre de la crueldad psicológica no residió en las palabras de rechazo de 2025. Estuvo en el golpe de gracia escalofriante que tuvo lugar en enero de 2026. Cansado de los incesantes ataques y del rechazo a la reconciliación por parte de su exesposa, Eugenio Derbez decidió lanzar el último castigo psicológico, un golpe letal que cambió por completo el panorama de una guerra de 30 años. Frente a una batería de micrófonos de los medios, el rey de la comedia no usó el sarcasmo, ni dio explicaciones rebuscadas. Con un rostro inexpresivo, lanzó un ultimátum definitivo: «Nunca más volveré a mencionar el nombre de Victoria Rufo». Muchos creyeron erróneamente que se trataba de una madura resignación, el paso atrás de un hombre que buscaba la paz en el ocaso de su vida, pero desde la perspectiva de la conducta deontológica, fue la táctica más cruel y mortal. Durante los últimos 30 años, a pesar de odiarse hasta la médula, la existencia del uno a los ojos del público siempre estuvo parcialmente definida por los ataques del otro. El odio de Victoria necesitaba un blanco al cual apuntar, necesitaba las réplicas de Eugenio para seguir ardiendo. Y ahora, al desconectar abruptamente el enchufe, la despojó de su rival. Ni siquiera se molestó en discutir, ni en justificarse. Eligió borrar por completo la existencia de esa mujer de su realidad. La arma más cruel de este mundo no son las maldiciones ni las batallas sangrientas. La arma más despiadada es el silencio absoluto. Es mirar directamente a quien dedicó toda su juventud a amarte y odiarte, y tratarla como si nunca hubiera existido en este mundo. Eugenio Derbez cruzó la puerta, la cerró de golpe, y puso un candado al pasado, mientras que Victoria Rufo, la reina de las lágrimas, se quedó sola en medio de un gélido campo de batalla. Pudo haber ganado la custodia, pudo haber conservado el orgullo de una estrella poderosa, pero al final se convirtió en una actriz declamando un monólogo en un teatro sin espectadores. La utilería de la boda falsa de antaño se ha podrido, las luces del escenario de Televisa se han apagado,
pero el precio a pagar por un amor construido sobre la manipulación y el engaño es una cadena perpetua en la prisión de un silencio que jamás tendrá respuesta. En todo este oscuro expediente que se ha prolongado por más de 3 décadas, lo más inquietante no es descubrir quién tiene la razón y quién está equivocado. Aquí, bajo el lente de la verdad, no tenemos un juez que dicte sentencia, y tampoco hay un héroe o un villano absoluto. La historia de Victoria Rufo y Eugenio Derbez es una tragedia nacida de la intersección entre el poder mediático, los egos arrogantes y los traumas psicológicos que jamás sanaron. Por un lado, está la mujer que se afirma víctima de una crueldad psicológica, gaslighting, imperdonable. Despojada de la santidad de un estatus legal, convirtió su dolor y su orgullo herido en una armadura, usando a su propio hijo biológico como escudo para castigar al mentiroso. Del otro lado, hay un hombre que se ha pasado la vida clamando injusticia, alegando que se le arrebató su derecho a ser padre como un vil acto de venganza. Alguien que cree que su evasión y su broma impulsiva fueron convertidas en armas para borrarlo de la vida de su hijo. El secreto más cruel de esta historia no radica en si la boda de 1992 fue una trampa sofisticada tendida por Televisa o simplemente un acuerdo tácito distorsionado por el tiempo. El secreto más grande y aterrador es el peso despiadado del silencio. Plantea una pregunta escalofriante. ¿Qué porcentaje de la vida se puede desechar? ¿Cuántos momentos invaluables de una familia se pueden perder al decidir amarse y odiarse ante millones de ojos del público, sin atreverse nunca a dar un paso al frente y hablarse con franqueza? La guerra de 30 años finalmente ha llegado a su fin, pero no es un final feliz. Con el ultimátum de 2026, Eugenio Derbez eligió la ruptura definitiva para cerrar el peor guión de su vida y seguir adelante con una nueva familia. En cuanto a la reina de los melodramas, Victoria Rufo, conservó su orgulloso trono, pero quedó abandonada con el último monólogo en un teatro sin espectadores. Los anillos con cinta adhesiva se han podrido, las túnicas de sacerdote de utilería han sido guardadas y las deslumbrantes luces de los estudios San Ángel finalmente se han apagado. Sin embargo, las cicatrices sangrantes que se dejaron mutuamente y que heredaron a la siguiente generación existirán para siempre sin haber necesitado jamás de ningún guión. ¿Cuál es tu veredicto para ellos? ¿Acaso el engaño de una boda de utilería justifica que una madre le arrebate a la otra parte su derecho a la paternidad durante tantos años? ¿O es el silencio absoluto de Eugenio en el presente la confesión perfecta de su evasión de responsabilidades? Deja tu veredicto en la sección de comentarios. Y si quieres seguir acompañándonos para destapar los rincones más oscuros, donde el poder intenta enterrar la verdad, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo expediente.